Javerín, continuamos con esta serie de clases que tiene por título Las comunidades en Yahushua HaMashiach. Esta es la clase número 2 y en esta ocasión vamos a compartir el tema del Ger Shadek y el Ger Toshab, estos Kerim, estos extranjeros que pasan a ser parte del pueblo de Israel y empiezan a formar parte de las comunidades judías. Pero no me gustaría comenzar este tema sin antes concluir con lo último que se dijo en la clase número 1, y me refiero al tema de los emisarios del Mashiach que fueron entre las naciones a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a buscar a los Yehudim, a los judíos, a los israelitas esparcidos entre las naciones, los que estaban en el Galú. Y vamos a reforzar esta aclaración citando el escrito Talmidim Rishonim, el escrito de los primeros discípulos, específicamente el libro de los Hechos. En el capítulo 15, versículo 3, se documenta que Saúl y Barnabá, provistos para el camino por la comunidad, pasaban por Fenicia y también por Samaria, contando detalladamente el retorno de las naciones que causaba gran gozo a todos los hermanos. Aquí hay que tener presente que lo que se traduce como gentiles no necesariamente quiere decir extranjeros, porque traducir la palabra hebrea goim, singular goy, siempre como gentiles es un error, ya que también significa naciones. Para designar a gentiles o personas que no son israelitas existe la palabra nohrim, en singular es nohri, que se traduce como extranjeros. Y para designar a gentiles que aunque no son israelitas son temerosos del Eterno, la palabra hebrea es kerim, singular ger, que significa extranjeros, descrito en algunos casos como ire Elohim, temerosos de Elohim. Estas son las definiciones que aparecen en el libro de Shemot, en el libro de nombres, el iniciado Éxodo, capítulo 12. Lo que dice el texto es el regreso de las naciones, en hebreo Teshuvat Hagoim, y en griego el epístrofe, el regreso de las etnos, naciones. Algunos traductores erróneamente traducen esto como la conversión de los gentiles. Sin embargo, no hay razón alguna para utilizar la palabra conversión, la cual está fuera de la época. Tengamos presente que para retornar a algún lugar hay que haber estado con anterioridad. De igual manera, para retornar, o sea, hacer Teshuvah al Eterno, hay que haber estado anteriormente con el Eterno. En otras palabras, esto no es más que el cumplimiento de las profecías mencionadas en la Torá y en el Tanaj. Y algunas de estas profecías vamos a leer, querido Javerín, las vamos a compartir. Por ejemplo, en el libro de Devarim, en el capítulo 28, versículo 64, dice: el Eterno te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocido, y entre las naciones, en hebreo Ubagoy, no hallarás descanso. En el libro del profeta Yehezquiel, conocido comúnmente como Ezequiel, en el capítulo 4, versículo 13 dice: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, en hebreo Bagoy, donde yo los arrojé. El capítulo 6, versículo 8 del mismo libro dice: sin embargo dejaré un remanente, porque tendréis entre las naciones a los que escaparon de la espada cuando seáis esparcidos entre los países. Entonces los que de vosotros escapen me recordarán entre las naciones, de donde serán llevados cautivos. Entonces, Javerín, aquí los profetas hablan del retorno de los hijos de Israel que están entre las naciones. En el libro del profeta Yehezquiel, capítulo 36, versículo 19 al 27, dice: los esparcí entre las naciones, en hebreo Bagoim, y fueron dispersados por los países. Más adelante dice: pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones, a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel: así dice Adonai el Eterno, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino
por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones. Indicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones. Porque os tomaré de las naciones, en hebreo min hagoim, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestra propia tierra. También dice, pondré dentro de vosotros mi ruach, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. El capítulo 39, versículo 21 del mismo libro dice, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho, y mi mano que he puesto sobre ellos. Y sabrá la casa de Israel que yo soy el Eterno, su Elohim, desde ese día en adelante. Y sabrá las naciones que la casa de Israel fue al cautiverio por su iniquidad, porque actuaron perfidamente contra mí. En el libro del profeta Joel, conocido comúnmente como Joel, en el capítulo 2, versículo 19 dice, el Eterno responderá y dirá a su pueblo, he aquí yo os enviaré grano, mosto y aceite, y os saciaréis de ello, y nunca más os entregaré al aprobio entre las naciones. En el libro del profeta Zacarías, conocido comúnmente como Zacarías, capítulo 8, versículo 13, dice, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis bendición, no temáis, sean fuertes vuestras manos. Entonces, Javerín, en ninguna parte de la Torá y los profetas o el resto de las escrituras se hace mención de que el Eterno ordena ir a las naciones con el objetivo de buscar gentiles para hacerlos su pueblo. Sin embargo, esto no significa que personas sin tener antepasados israelitas pueden venir a ser parte de Israel, pero este no es el objetivo. Tampoco esto significa que los temerosos de entre las naciones no tengan acceso al Olam Jabá, al mundo por venir. Pues para entrar al Olam Jabá no hay que ser Israel, sino que la cuestión es sobre pueblo, o sea, sobre Israel. El autor de ellos sigue narrando que cuando terminaron de hablar, Jacob toma la palabra. Y Jacob dice, varones hermanos, oídme, Shimón ha explicado cómo por primera vez Elohim visitó a las naciones para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, prepararé sus brechas y levantaré sus ruinas, y las reedificaré como en el tiempo pasado, para que toméis posesión del remanente de Edom, y todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Eterno, que hace esto. Ese capítulo 15, versículo 13. Antes que nada, Javerín se debe tener presente que los manuscritos griegos del libro de los sellos de los emisarios son copias del hebreo, por lo cual los copistas, al traducir del hebreo al griego, también copiaron las profecías citadas en vez de las escrituras en hebreo, lo hicieron de la traducción al griego llamada Septuaginta. Esto que hicieron queda claro en el libro Toldot Yehoshua, conocido como Mateo en hebreo, transcrito por Shem-Tov ben Ishaq, donde todas las profecías son citadas de las escrituras en hebreo, a diferencia del manuscrito griego, el libro de Mateo, donde las profecías son citadas en la Septuaginta. Ahora, para comprender lo que quiso decir Jacob con esta profecía, es necesario comprender el contexto de la profecía de Amós, en el capítulo 9, versículo 11 al 12, la cual habla de la restauración de todo Israel. Dice, porque aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea en la criba, sin que caiga ni un grano en la tierra. Verse capítulo 9, versículo 9. Sin duda la profecía es mesiánica y hace referencia sobre el retorno de los esparcidos de la casa de Israel, lo cual es una prueba más que estos hermanos que se menciona ahí en el libro de los Sellos, capítulo 15, no son más que israelitas asimilados. No en vano, hoy tenemos una copia de la carta de Jacob, que fue dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, en el Galut. Véase, carta de Jacob, capítulo 1, versículo 1. De manera que esta es sin duda la razón que les causaba tanto gozo a los Ajim, ahí en el capítulo 15, versículo 3. El regreso de las naciones, de Shevat Hagoim, se refiere a personas que habían perdido su herencia hebrea, como está documentado que después de hablar Shimon Kefa, entonces toda la asamblea cayó y oían a Barnabá y a Shaul, contando cuán grandes señales milagrosas y prodigios había hecho Elohim por medio de ellos entre las naciones.
Véase Hechos 15, versículo 11. Luego dice Jacob en el 15:19, dijo que no se añadan dificultades a los que regresan de las naciones a Elohim. Y también la carta enviada que fue dirigida a los hermanos que están entre las naciones. En el capítulo 15, en el versículo 23. Esta carta enviada a los hermanos y no a los extranjeros, no a los gentiles. Hay que tener presente que la Brit Hadasha, la nueva alianza o nuevo pacto que vino a ser establecida con la muerte del Mashiach, es como el profeta lo dice: estableceré una Brit Hadasha con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Véase Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Por esta razón, ni Shaul ni ninguno de los emisarios fueron a los gentiles, sino a las naciones para buscar entre las naciones a los hermanos asimilados, cumpliendo así la orden de Yehoshua. Nunca ningún emisario fue directamente a enseñar a gentiles o a paganos, sino que en los casos que esto sucedió fue por petición de los paganos, como es el caso ahí en el capítulo 15, versículo 17, que dice: así que discutía en la sinagoga con los Yehudim y con los temerosos de Elohim, en las plazas cada día con los que acudían casualmente, incluso con algunos de los filósofos epicureos y estoicos que debatían con él. Y algunos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros decían: parece ser predicador de dioses extraños. Así que le echaron mano y lo condujeron al Areópago, diciendo: podemos saber qué es esta nueva doctrina que enseñas, porque traes a nuestros oídos algunas cosas que os sorprenden. Queremos saber qué significa esto. Entonces, ya concluyendo con esto, vamos a pasar al tema de los Gerim y vamos a tratar el tema también de la conversión, que es comúnmente hoy se conoce como conversión. El origen o el término conversión, tal como se concibe hoy, no es un concepto de las escrituras. Muchos de los términos que hoy se usan dentro del judaísmo tienen su raíz en las escrituras, pero debido al transcurso de los años, estos términos han cambiado juntamente con sus significados. El término que aparece en las escrituras como ger, traducido como extranjero, que más tarde para el naciente judaísmo vino a significar prosélito o converso, pero las escrituras nos dicen que los gerim, que los extranjeros, venían a tener los mismos derechos que los israelitas cuando se unían a Israel, al residir en la tierra de Israel, con el objetivo de ser parte del pueblo y asimilar la cultura, a saber, la Torá. Entonces, estos pasan a ser parte del pueblo y asimilaban la cultura israelita, y con el transcurso del tiempo se unían a Israel. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la declaración de Ruth, cuando dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Pero después de que Israel fue expulsado de su tierra, se comenzó a formalizar un método que marcara cuando una persona deja de ser extranjero para ser Israel, lo cual vino a conocerse como conversión. En el Talmud Babli, en Aharim 29a y Abodá Zará 65a, podemos ver un eco de ello. Shimon el Azar dice que mientras la nación existían los casi israelitas, llamados Ger Toshab, extranjero residente, o Ger Hashar, extranjero de la puerta. O sea, el extranjero que vivía en Israel y poco a poco estaba introduciéndose en la cultura de Israel, comenzó a vivir conforme las instrucciones dadas a Noah, a Noé, apartándose de la idolatría, pero una vez que no existió Israel como nación, no existió el Ger Hashar. En el siglo I, si un Ger extranjero, o sea, alguien no prosélito, desea formar parte de Israel, se esperaba que pasara por 4 fases que pasó Israel. Se circuncidara, en el caso del hombre, basado en Shemot capítulo 12, versículo 48, y se sumergiera en el agua, basado en Shemot capítulo 19, versículo 14, y ofreciera sacrificios en el Bet Hamikdash, en el templo, basado en el capítulo 24, versículo 5. Ver también Talmud Babli y Yevamot 24b, 46a, 47a y b. Con esta introducción podemos entrar de lleno al tema que nos compete en la clase número 2, y me refiero al Ger Tzedek y al Ger Toshab. Y vamos a hablar un poquito sobre el Nakri, esta categoría de extranjero, un poco diferente al Ger Toshab y al Ger Tzedek. Entre muchos estatutos, leyes y ordenanzas, el libro de Devarim, y en realidad el texto
entero de la Torá y del Talmud explica claramente las cuestiones explícitas e implícitas de la categorización personal en la sociedad y cómo ésta se relaciona con las obligaciones, privilegios y responsabilidades de la persona según lo dicta la Torá. Gran parte de la Torá, aunque universal en teoría, es directamente aplicable al pueblo y a la tierra de Israel, si bien los extranjeros o gentiles pueden, si lo desean, cumplir diversos preceptos, como por ejemplo el kashrut o sedaká. La Torá no dice que un gentil deba cumplir esos preceptos tan claramente como dice que sí es lo que se espera de un judío o israelita nativo, o de alguien que se haya convertido, o alguien que pasa a formar parte del pueblo de Israel y acepta una serie de responsabilidades. Los términos son un poco ambiguos, tanto en hebreo como en las traducciones. La palabra ger en la Torá se usa de manera intercambiable para designar a un gersedek, o sea, al extranjero de justicia, el cual es un converso, alguien que pasa a ser parte del pueblo de Israel, y que actualmente es un converso formal a la religión judía, y un ger toshav, el extranjero residente, y un nakri. La Torá ofrece varias advertencias con respecto al tratamiento que se debe dar a un gersedek, aunque el converso tiene que cumplir las mismas mitzvot, los mismos mandamientos que el israelita de nacimiento. Los israelitas no deben juzgar injustamente ni considerar abominable al converso, o sea, a este gersedek, y deben admitir al gersedek en las celebraciones. Véase Devarim capítulo 23 versículo 2. A diferencia de otros sistemas religiosos, la Torá espera que los no judíos o israelitas tomen determinadas conductas y los clasifica en diversas categorías distintas en lo que respecta a la Torá, la tierra, el pueblo y Hashem, cada uno con sus circunstancias y reglamentos. Aunque en muchas partes de la Torá se habla de cómo tratar a los extranjeros, el tema central será el ger toshav, el inmigrante, residente o extranjero habitante temporario, y la interacción entre las leyes, los israelitas y esta categoría especial de no judío. El ger toshav es distinto del nakri, un no judío que de casualidad se encontraba en la tierra de Israel, por ejemplo, por ser comerciante, pero que mantenía lazos políticos, culturales y religiosos con su propio pueblo. Este tipo de extranjero tenía ciertas protecciones, pero no gozaba de los privilegios del ger toshav ni del israelita nativo. Se daba por sentado que este extranjero tenía a dónde ir si precisaba protección, a su patria. Por eso, aunque era tratado como visitante, estaba permitido hacerle préstamos a interés, a diferencia de lo que ocurría con el israelita. Véase Devarim capítulo 23 versículo 21. Y no quedaba libre de deudas en el año de la Shemitah. Véase capítulo 15 versículo 3 del mismo libro de Devarim. A diferencia del nakri, el ger toshav, que en la Torá se menciona simplemente como ger, gozaba de muchos de los privilegios de los israelitas nativos, y sumariamente tenía la obligación de cumplir muchos de los preceptos de la Torá, aunque no todos, mientras viviera entre los israelitas. Como mínimo se lo definía como un extranjero residente en medio de la comunidad israelita, que se abstenía de la idolatría. Véase Talmud Babli, Makot 9a. Antes del Éxodo no existía la clasificación de Gerim. Por empezar, no existía la Torá, pero lo que es más importante, los israelitas mismos eran extranjeros, como se les recuerda continuamente a lo largo de la Torá al advertir sobre el tratamiento adecuado de los extranjeros que vivían entre ellos. La mayoría de los Gerim, Toshavim, llegaron a la comunidad de Israel como parte del Ereb Rab, la multitud variada de egipcios y otros que se sumaron al éxodo. Con ello iba también una multitud heterogénea y una gran cantidad de ganado mayor y menor. Véase Shemot, el libro de nombres, el iniciado Éxodo, capítulo 12, versículo 38.
Cuando se discuten los temas relativos a hacer justicia a las personas durante el viaje errante por el desierto, se exige a los Shoftim, a los jueces, que sean justos al juzgar entre un israelita y un extranjero. Según el doctor Jeffrey Tigay, esos extranjeros probablemente eran parte del Arab Rap. Como no poseían tierras, dependían de otros para vivir. Eran pobres y estaban expuestos a la explotación, y por eso se los protegía al igual que a la viuda y al huérfano. De hecho, el texto hebreo de Devarim, capítulo 1, versículo 16, se refiere al guero, es decir, su extranjero, o sea que probablemente el extranjero dependía de un israelita en particular para tener protección. Otros llegaron durante la conquista de Canaán, por ejemplo, los Gabaonitas, véase Sefer Yehoshua, conocido comúnmente como el libro de Josué, capítulo 9. Según la enciclopedia judaica, muchos eran simplemente habitantes previos de Canaán, que por diversas razones no fueron asesinados ni esclavizados, o eran emigrantes en busca de refugio, escapando de hambrunas, sequías o ejércitos invasores. Véase Enciclopedia Judaica, volumen 15, página 419 al 421. Con el tiempo, esos grupos se asimilaron culturalmente y religiosamente a la nación israelita, como es el caso de Urías el Hitita, que vivió durante el reinado del rey David. A menudo, las protecciones que goza el Ger Toshav, el extranjero residente, son las mismas que las de la Yotam y el Almaná, la viuda y el huérfano. De ahí se infiere que a los Gerim se les reconoce los derechos de quienes no pueden protegerse a sí mismos. Dice el libro de Devarim, capítulo 10, versículo 18 al 19, que hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al converso y le da pan y vestimenta. También ustedes amarán al converso, ya que han sido extranjeros en Egipto. Aunque la traducción que Scroll utiliza el término converso, el texto hebreo dice ger, la misma palabra que cuando dice que los israelitas fueron gerim en Egipto. Por otro lado, la edición del Tanaj de Jewish Publicación Sociedad usa el término extranjero. En los dos casos, Rashi aclara que estos versículos, explicando que debemos dar pan y ropa al extranjero, así como Jacob, nuestro padre, oraba pidiendo nada más que pan y ropa, se nos recuerda que una vez fuimos extranjeros, aunque según el Talmud no debemos menospreciar de palabra al extranjero por ser extranjero, porque eso sería como menospreciarnos a nosotros mismos. Véase Baba Metzia 59b según Rashi. Con respecto al kashrut, el extranjero está obligado a cumplir con diversas prescripciones, pero no todas. Ni el israelita ni el extranjero podían comer sangre ni comer de un animal que había muerto de muerte natural. Véase Vaikra capítulo 17 versículo 10 al 16. Se consideraba en una categoría especial al animal que había sido matado sin seguir las reglas de la shejitá, la matanza kosher. La res de un animal así llamada nevelá, el extranjero tenía permitido comerla. Un israelita podía dar esa res al extranjero, pero no se le permitía venderla excepto a un nakri. Según Tigay, esta distinción era económica. El inmigrante residente en general era pobre y vivía de la caridad, mientras que el extranjero a menudo estaba allí con fines comerciales y podía ganarse la vida. Tigay 12. Este tipo de res estaba permitida a los dos, aunque el extranjero tenía que cumplir con otras leyes del kashrut, como se mencionó anteriormente. Se desprende de este contexto que la sangre y los animales que murieron de muerte natural estaban más lejos de la kedusha, mientras que la nevela, aunque no era kosher para el consumo para los judíos ni los conversos, de algún modo era más kadosh porque los gerim podían consumirla. Un animal que había sido despedazado por las fieras se llamaba treifa, que debía arrojarse a los perros y ni siquiera un nakri podía consumirlo. Véase Shemot, capítulo 22, versículo 30. Según Vaikra, capítulo 17, versículo 15, cualquiera, ya fuera un israelita o un ger, que comiera una ave muerta o despedazada sería impuro. El ger podía comerla porque no tenía la obligación de permanecer espiritualmente puro como el israelita.
Rashi aprovechó para explicar en más detalle la condición social del Gertoshab. Era reconocido como inmigrante residente y por ende aceptaba el precepto de no adorar ídolos, pero no estaba obligado a comer solo carne kosher. Según el Rambam, el extranjero debía observar las 7 leyes noajidas, por eso se le permitía vivir en el país. Por lo visto, alcanzaba un nivel suficiente de Kedushá que sí se le permitía vivir en el país, ya que la práctica de adorar ídolos, incluso por parte de no judíos, no podía existir en el país, porque pondría en peligro su Kedushá. Véase Hilhot Avodah Zarah, capítulo 10, versículo 16, en Devarim con Rashi. Masejet Kamot 9a del Talmud Bavli trata el tema de las ciudades de refugio y define el término Gertoshab para explicar a quienes se aplican las leyes de las ciudades de refugio. Las personas que debían emigrar a las ciudades de refugio eran un padre por la muerte de su hijo, un hijo por la muerte de su padre, cualquier persona por la muerte de un israelita. Un israelita no estaba obligado a emigrar por la muerte de un Gertoshab, pero un Gertoshab sí debía emigrar por la muerte de otro Gertoshab. Sin embargo, el Gertoshab no debía emigrar por la muerte de un israelita. Además de Devarim, otros Sefarim, otros libros, también trataron los temas relativos al Ger. En Shemot, capítulo 22, versículo 20, por ejemplo, leemos: no maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás, porque ustedes han sido extranjeros en la tierra de Egipto. El versículo siguiente dice que no se debe afligir a la viuda ni al huérfano, porque son los miembros de la sociedad más vulnerables. Si bien no debemos tratar mal a nadie, la Torá menciona expresamente que debemos proteger a esa clase de personas. Rashi dice que oprimir a un extranjero por ser extranjero le da vía libre para responder: ustedes también fueron extranjeros. Jaim nos advierte que no debemos menospreciar a los conversos porque no son descendientes de Abraham. La Torá nos dice que en Egipto nuestra condición no era mejor que la del converso antes de su conversión. Véase Shumash edición Stone, página 431. Nehama Lebovitz, en Estudios en Shemot, dice que ese versículo es un ejercicio de autocontrol en relación con los débiles y los indefensos. Baba Mesia 59b nos recuerda que la Torá advierte cómo debemos comportarnos con un extranjero 36 veces, es decir, más veces que los mandamientos de amar a Elohim, guardar el Shabbat, la circuncisión, kashrut, no dar falso testimonio y no robar. Todos estos elementos parecen ser cruciales para el judaísmo, pero la Torá se refiere al tratamiento de los extranjeros con más frecuencia. Quizás esto nos lleva a la enseñanza del sabio Hillel de decir toda la Torá en un solo pie, no hacer a los demás lo que no nos gusta hacer. La Mejiltá, según De Boitz, sugiere que en el versículo ofender o maltratar se refiere a hacerlo con las palabras y oprimir se refiere a cuestiones monetarias. En Baba Mesia 58b leemos que si un prosélito se dispone a estudiar Torah, no podemos menospreciarlo recordándole que come elementos no kosher. Es interesante tener esto en cuenta cuando en algunas escuelas o yeshivot se analiza si se puede admitir a alumnos no judíos en las escuelas. Aparentemente, este versículo indicaría que las escuelas deben admitir a esos niños, aunque en la actualidad son muchos los factores que inciden en esta decisión. En Shemot capítulo 23, versículo 9, dice: no oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen el alma del extranjero, porque fueron extranjeros en la tierra de Egipto. El versículo parece decir que hay otro motivo para la advertencia de no oprimir a los extranjeros, comparado con Shemot capítulo 22, versículo 20. Aquí el texto apela más a nuestro sentido de afinidad por haber sido esclavos y no a una amenaza de castigo por causar opresión. Según Lebovitz, ni Ibn Ezra ni Rashbam encontraron una justificación para la diferencia. Sin embargo, respecto al primer versículo, Rashi lo comparó con el proverbio: la sartén no debe llamar tiznado al cazo.
es decir, no provoques dolor a alguien que está en una situación donde antes estabas tú. Sobre el segundo versículo, Rashi explica que es doloroso sufrir opresión y que nosotros deberíamos saberlo. El mero hecho de que sepamos que eso no se le hace porque fuimos esclavos no le parece una justificación suficiente para el precepto de no maltratar al extranjero. Para algunos la idea es muy convincente y consideran que no solo no se debe maltratar a un extranjero, sino corresponde a amarlo, como pide Vaikra capítulo 19 versículo 34. Otros necesitan razonar que el prójimo responderá en forma ofensiva para convencerse de que no se debe ofender al prójimo. Rambam también aclara que no debemos oprimir a una persona porque pensamos que está indefensa. Nos recuerda que estamos indefensos en Egipto, pero Elohim nos salvó y en realidad podría salvar a los extranjeros que nosotros sometamos a opresión. Devarim capítulo 10 versículo 19 dice que debemos amar al extranjero porque fuimos extranjeros en Egipto. Rabbi Eliemu en The Call of the Torah sugiere que el sentido del versículo es que debemos amar al extranjero porque él no cuenta con el Sehut Avod, el mérito de nuestros padres. No es culpa de él de no ser judío, por decirlo así. En varias partes de los libros de la Torah encontramos que el Ger Toshav está obligado a cumplir con las prácticas rituales del israelita. El Ger debe llevar la ofrenda de Pesach y comer de su carne, con tal de que él y sus hijos estén circuncidados. Véase Shemot capítulo 12 versículo 48 al 49. Esta prescripción se repite en Bemidbar capítulo 9 versículo 14, probablemente para tener certeza de lo que todas las futuras generaciones de Gerim entendieran que la obligación también se aplicaba a ellos. Aunque sus ancestros genealógicos no hayan salido de Egipto, en el Éxodo igual se beneficiaron con la Kedushá que ese hecho inspiró. El Ger está obligado a guardar el Shabbat como indican los 10 códigos, los 10 mandamientos. Véase Shemot capítulo 20 versículo 10 y Devarim capítulo 5 versículo 14. Cuando los israelitas reciben las prescripciones para la celebración de Yom Kippur, el Ger está incluido. Véase Vaikra capítulo 16 versículo 29. El Ger tiene la obligación de llevar las ofrendas únicamente a la carpa del encuentro y ofrecerlas a Hashem junto con los israelitas. Véase Vaikra capítulo 17 versículo 8. En Vaikra capítulo 22 versículo 18 y Bemidbar capítulo 15 versículo 14 también dan reglas para la presentación de las ofrendas de los Gerim. Los Gerim tienen prohibido comer sangre. Véase Vaikra capítulo 17 versículo 10. Después de la lista de relaciones incestuosas, las siguientes órdenes están dirigidas tanto al israelita como al Ger. Guardarán mis leyes y mis decretos y no cometerán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que mora entre ustedes. Véase Vaikra capítulo 18 versículo 26. Tanto el israelita como el Ger tienen prohibido entregar a Molech a uno de sus descendientes, o sea, sacrificar a sus hijos. El castigo para el que lo hiciera sería la lapidación. Véase Vaikra capítulo 20 versículo 2. Por último, el Ger junto con el israelita debe cumplir los preceptos de regocijarse en las Moadim, o sea, en las fiestas de Hashem. Véase Devarim capítulo 16 versículos 11 y 14. Sin embargo, habían diferencias entre los israelitas y ciertos Gerim en circunstancias específicas. Si bien algunos conversos podían casarse con personas israelitas nativas, otros tenían que esperar varias generaciones a partir del momento de la conversión para que el descendiente de esos países pudiera casarse con alguien de una familia israelita nativa. En Devarim capítulo 23 versículos 8 y 9 leemos que no debemos considerar abominable al edomita y al egipcio, y sus descendientes podían ingresar a la congregación de Hashem a partir de la tercera generación. Los edomín y los misrim eran admitidos como conversos recién a partir de la tercera generación. Rashi explica que, aunque Egipto y Edom trataron mal a Israel, no se les considera tan abominables como para no ser redimidos. Por otro lado, el amonita y el moabita que hicieron pecar a Israel eran aborrecidos y no podían casarse con una persona israelita ni siquiera en la 10ª generación. Véase Devarim capítulo 23 versículo 4.
Rashi explica que una persona que hace pecar a otro es más cruel que alguien que lo mata. Ya en la época del segundo Bet Hamikdash, el segundo templo, la categorización de Ger Toshav había caído en desuso. Para entonces los Gerim eran en general conversos formales. Para la época del Talmud ya no existía tal categorización. Bueno, Javerín, usando estos términos modernos, entonces, como conclusión y resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, el título Ger, que se traduce como desconocido, extraño y extranjero, ha llegado a significar hoy en día alguien converso al judaísmo, que realiza los deberes y goza de los privilegios de un judío. Cualquier persona que ha aceptado el judaísmo por convicción interior y sin segundas intenciones se llama Ger Sadek o Ger Amad, es aquel extranjero sincero, fiel, un prosélito. En contraste con el Geri Ariot, como los samaritanos, como lo podemos ver ahí en 2 de Reyes capítulo 17 versículo 25, que han abrazado el judaísmo a través del miedo y el castigo. Y cuando hablo de judaísmo no me refiero a la religión, sino me refiero al estilo de vida de los Yehudim, de los judíos. Según una aclaración rabínica, el hombre que adopta el judaísmo para casarse con una judía, o por amor o el miedo de los judíos, no es un prosélito genuino. Véase Kerim capítulo 1 versículo 3. Un verdadero prosélito es como un nacido judío, como un recién nacido. Véase Mejiltá capítulo 12 versículo 49 y Yevamot 62a. En una carta a un prosélito, Maimónides escribe: todos los que adoptan el judaísmo son discípulos de Abraham. No hay absolutamente ninguna diferencia entre ustedes y nosotros. También hay un prosélito parcial, denominado Ger Toshav, como vimos anteriormente. Este es un prosélito peregrino que no ha adoptado el judaísmo en su totalidad, pero se ha comprometido a observar los 7 preceptos que se imponen a los descendientes de Noaj: la abstinencia de la idolatría, el asesinato, el robo, la blasfemia, el incesto, el comer la carne de un animal vivo y el deber de promover la justicia. A él se le considera un solicitante honesto a la verdad y, aparte de las restricciones rituales, disfruta de los mismos derechos ante los tribunales. Hay declaraciones aparentemente contradictorias de la literatura talmúdica acerca de los que son admitidos a la membresía plena de la casa de Israel. Un posible prosélito ni se le convence ni se le disuade. Los prosélitos en Israel son tan duros como una llaga en la piel. Si alguien sinceramente desea adoptar el judaísmo, bienvenido, y la amistad sea con él, no rechazarlo. Véase Yevamot 47b, 109b y Mejiltá 18:6. Si alguien viene a pedir la admisión a Israel, no son recibidos de una vez, pero se les pregunta: ¿acaso no saben que esta nación está oprimida y afligida, sometida a muchas enfermedades, susceptibles de varias sanciones por desobediencia a los preceptos de la Torá? Si persiste, toma un baño ritual y sométete a la circuncisión. Véase Yevamot 47b. Ambos candidatos, ya sea una mujer u un hombre, se vuelven prosélitos por la tevilá, o sea, por la inmersión en una mikveh o piscina de agua corriente. Al salir del agua pronuncian esta bendición: bendito sea Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ordenaste acerca de la inmersión. La razón de por qué los prosélitos recitan la bendición después de la inmersión y no antes de realizarlo de este precepto es que antes de la inmersión no se aplica a ellos para ser ritualmente kashar. El agua de la mikveh tiene que venir directamente de una fuente natural o de un río. Maimónides, en respuesta a una pregunta que le hizo un prosélito: ustedes han preguntado por las oraciones y bendiciones. Si debe decir nuestro Elohim, Elohim, nuestros padres, ustedes deben orar como cualquier judío por nacimiento. Cualquier extranjero que nos acompañe hasta el final de los tiempos es un discípulo de nuestro padre Abraham y un miembro de su familia. Ustedes pueden decir nuestro Elohim, Elohim de nuestros padres, porque Abraham es su padre.
Ustedes pueden ciertamente decir en sus oraciones que nos elegiste, que nos has dado la Torá, y que nos has separado porque Elohim lo ha escogido y apartado de los pueblos y les ha dado la Torá. La Torá se da por igual a nosotros y para el extranjero. Como está escrito, una Torá y una sentencia estarán para ustedes y para el extranjero que reside con vosotros. Véase el libro de Bemidbar, conocido comúnmente como Números, capítulo 15, versículo 16. Nuestro linaje es de Abraham, de Isaac y Jacob. Tu linaje es de Elohim mismo. El sistema judío de la moral atrajo a numerosos conversos durante la época romana. Muchos romanos se adhirieron al judaísmo con diversos grados de intensidad. El mayor número de los que veneran a Elohim renunciaron al politeísmo y al culto a las imágenes, se abstuvieron de alimentos prohibidos, guardaron el Shabbat y asistieron a las Bate Knesset, a las sinagogas, en frecuentes ocasiones. El judaísmo adquirió conversos donde quiera. Los judíos se establecieron en la diáspora. Según algunos, unos 2 millones de ciudadanos romanos se habían convertido al judaísmo antes de la amenaza de la pena de muerte por el emperador Adriano y los decretos bizantinos posteriores, lo que obligó al abandono del proselitismo. Hay casos de conversión al judaísmo por soborno de las tribus, de los cuales los jázaros y cazares del siglo VIII son los más notables. A pesar de la adaptación del judaísmo por individuos prosélitos, ha resultado con frecuencia en un gran sufrimiento. Algunos han instado a la reconquista de la misión del judaísmo. Los sabios talmúdicos atribuyen el pecado del becerro de fundición en el desierto a la influencia de los prosélitos egipcios. El judaísmo fue una religión misionera cuando fue confrontado con el paganismo, pero su actividad misionera era de carácter restringida. Todo lo que el judaísmo le preocupaba en su trabajo misionero era sustituir la religión de la humanidad por los falsos dioses y la falsa moral del mundo pagano. El judaísmo se retiró del campo misionero cuando el paganismo se dio las dos religiones hijas que comparten en muchas verdades comunes y religiosas y morales con la fe madre. Según las enseñanzas rabínicas, toda persona que regula su vida por 7 preceptos de los descendientes de Noaj, antes mencionados, cumple su tarea inmediata como un compañero de trabajo con Elohim. Sabiendo todo esto, muchos se preguntarán, ¿puede acaso un gentil ser discípulo de Yehoshua de Nazaret? Y para contestar esta pregunta voy a citar las palabras de Rabenu Adviel Ben Obed. La misión de Yehoshua de Nazaret, según nos transmitieron sus primeros discípulos, es: Él liberará a mi pueblo, o sea, a Israel, de sus iniquidades. Esto es no solo con su muerte, sino con su ejemplo a seguir. Y en efecto, sus primeras palabras al pueblo de Israel, según lo registraron sus primeros discípulos, fueron: regresen en arrepentimiento y en Teshuvah, porque el reino de los cielos está cerca. Sería una incongruencia si esto se lo estuviese diciendo a gentiles, pues no hubiesen podido regresar a donde nunca habían estado. Es imposible ser un discípulo de Yehoshua siendo gentil, pues por ejemplo, el rabino enseñó la correcta observancia del Shabbat, lo cual no es para ser practicado sino por Israel. Sería un error si gentiles lo practicasen, pues son instrucciones dadas a Israel. De manera que si ser un discípulo se entiende como aprender del maestro para ser como él, entonces es un requisito ser Israel para poder ser discípulo de un rabino de Israel. Por supuesto que esto no limita a que los gentiles aprendan ética y ciertas actitudes de Yehoshua aplicables a ellos. Y con esto no quiero decir en ningún modo que ser gentil signifique ser inferior a Israel, sino que Israel tiene una misión que no le fue dada a las demás naciones y por ende tiene instrucciones para cumplir bajo esa misión. Ahora, dada la situación que personas de otras naciones practicasen estas instrucciones, entonces estarían acatando órdenes que realmente no les fueron dadas a ellos, o sea, haciendo un rol que no les corresponde. Ahora, Javerín, algunos argumentarán por ignorancia y como los gentiles que estudiaron con Pablo, y nuevamente citaré a Rabenu Adviel para responder a esta pregunta. ¿A qué gentiles en el siglo I les interesaría el tema del rey de Israel
que liberará a Israel de sus iniquidades. Los únicos gentiles, entre comillas, que les interesaba el tema de Israel asistían a las sinagogas y eran llamados gerim, es decir, personas que habían abandonado su antigua manera de vivir. Ahora vivían entre las comunidades de los hijos de Israel y por ende eran llamados Israel por una sola cuestión: la circuncisión. No existe ninguna evidencia de que Shaul, conocido comúnmente como Pablo, fue por las calles enseñando a gentiles para que fuesen discípulos o parte de la hermandad de la comunidad de discípulos de Yehoshua el Mashiach, sino que enseñó tanto a judeanos, a los que entre ellos se habían helenizado, y a aquellos que, aunque de origen gentil, que no se conducían como gentil, sino como gerim, personas que vivían dentro de las comunidades de los hijos de Israel y tenían como fin vivir bajo los parámetros de la Torá, como cualquier otro hijo de Israel. El gentilizar las enseñanzas de Yahushua y sus primeros discípulos y querer aplicarlas en un mundo totalmente fuera del ámbito hebreo es un grave error. Por ejemplo, el dicho de Yahushua: en todo lugar que se unan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy entre ellos, se refiere dentro del marco hebreo, o sea, a un bet din, o sea, una corte de justicia. No está escrito en la Torá: por boca de 2 o 3 testigos un asunto será confirmado. Sin embargo, el cristianismo, al no entender el contexto hebreo de lo dicho, lo reinterpreta a su antojo. En fin, se puede ser admirador y un practicante de ciertas enseñanzas de Yahushua de Nazaret, pero para ser su discípulo, o sea, para ser como él, se debe primero ser un hijo de Israel, para luego poder imitarle, no solo del todo, sino imitarle cumpliendo el rol correcto.